Romanos que venimos estudiando, que queremos empezar a aclarar y a definir, bajo la enseñanza de este capítulo, acerca de ciertas cosas que son, no son tan difíciles de entender, pero sí se hacen un poquito complicadas de explicar. Entonces le rogamos al Señor que nos pueda hacer comprender y pueda tener la claridad en este tiempo de poder enseñarles con sencillez esto que se hace un poquito complicado de comprender, ¿ok? Entonces, el título de este mensaje dentro del capítulo 9 se llama La confianza en tiempos difíciles. Hoy David nos ministraba acerca de esto, ¿no? De los tiempos que nos tocan vivir, que pareciera que está a punto de eclosionar la tierra y de explotar. Y nos interesa mucho que puedan comprenderlo desde los más jovencitos, de las chicas, que puedan entender específicamente esta palabra ya a partir de la semana pasada que empezamos a tomar estas temáticas, pero la de hoy nos va a dar un apoyo sustancial en la palabra del Señor doctrinalmente para poder luchar en estos tiempos difíciles, para tener la confianza sustentada en la palabra del Señor a nuestro Dios soberano. Entonces, hay muchas doctrinas que están dando vueltas por ahí y entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos realmente, cómo darnos cuenta que estamos en la verdadera doctrina? ¿Cómo es que, basados en esta doctrina, nosotros podemos evitar tener miedo de estos tiempos? ¿Cómo no estar en pánico con las cosas que están sucediendo, con las supuestas revelaciones apocalípticas que dicen que dentro de poco va a pasar algo que va a demostrar todas las teorías que dicen que el Señor vuelve dentro de poco, que ahora sí se vienen los tiempos difíciles? Bueno, entonces, ¿cómo saber que esto que nosotros creemos, ¿sí? Estamos en la verdad? Así que bueno, el libro de Romanos 9 de este capítulo nos aclara algunas cosas. Y hay una doctrina específica que está dando vueltas en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, que se ha metido con sutileza en las iglesias y que Casa de Oración desde hace un tiempo está definiendo, está marcando una línea divisoria con esta doctrina, partiendo de la premisa que nos da la palabra del Señor. Así que vamos a ir a ella y antes de enunciar esta doctrina que estamos siendo invadidos sutilmente, quisiéramos aclarar algunos puntos que nos van a ayudar a no tener dudas de lo que creemos, de lo que la palabra del Señor nos dice y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Estamos preparados? ¿Sí? Ok. Vamos a ir a 1 de Pedro 5, desde el versículo 6. Vamos a leer muchos versículos hoy, así que si ustedes se enfunda rápido, busque, y si no, aquí ya lo tenemos preparado para que lo podamos leer todos juntos, porque voy a ir rapidito en estos versículos, ¿ok? Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una hermosa palabra de consuelo que el Señor nos da. Y Dios nos aclara en este versículo, en esta palabra, que Satanás está buscándonos para destruirnos. Y que en todo el mundo hay hermanos que están pasando por pruebas difíciles y que hay sufrimientos extremos, pero que será por un poco de tiempo. Referente a esta porción de este pasaje acerca de los tiempos, el pastor José tiene una enseñanza muy, muy, muy buena
acerca del tema de los tiempos. Yo se las recomiendo para que la escuchen. Y también en este pasaje el Señor nos dice que a través de estos sufrimientos, Él nos restaura, nos hace fuertes, firmes y estables para que le demos toda la gloria a Él. Entonces, ¿cómo poder resistir? ¿Cómo estar seguros que Él va a hacer lo que dice en este pasaje? ¿Cómo saber, en medio de la tribulación, que todo va a salir bien? Porque es ahí donde dudamos. Cuando estás en medio de la prueba y del problema, de la angustia, de la tristeza, de la enfermedad, de las peleas matrimoniales, de los problemas con los hijos, de la falta de entendimiento de los papás, es ahí cuando dudamos. ¿Realmente Dios me va a sacar de esta tribulación? Entonces, ¿cómo vamos a tener una base, según lo que nos enseña este capítulo 9, para entender que Dios sí tiene el poder? Y una de las cosas básicas es conociendo los atributos naturales de Dios. Así que vamos a verlos. Vamos a ver hoy unos pocos fundamentales, ¿ok? Entonces, el primer atributo natural de Dios es que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin, ¿ok? Y dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Punto. Dios dice que es el principio y el fin y yo le creo. No fue creado, sino que es el creador. Entonces es completamente independiente de la creación. Tiene vida y existencia en sí mismo. No depende de algo como las plantas para crecer. No depende de algo para nacer como los seres humanos. Así que nosotros tenemos un principio y un fin. Tenemos eternidad por la salvación, pero gracias a Él. Dios es eterno. Ese es el primer principio. El primer atributo natural de nuestro Dios. El segundo atributo de nuestro Dios es que es inmutable. Quiere decir que no cambia en su naturaleza ni en su carácter. No cambia sus propósitos. Él es perfecto y Dios no puede cambiar para mejorarse ni para empeorarse. Dios no cambia, es inmutable. Dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En Santiago 1:16, vamos rapidito, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta inmutabilidad de Dios nos da a los creyentes, a los hijos de Dios, seguridad de que Él no va a cambiar su posición. Dios no es como nosotros, que dependiendo cómo están las cosas, ahí reaccionamos. Nos levantamos con el pie derecho, entonces hoy va a estar todo bien. Hoy hay humedad, me duele la rodilla, me duele la planta de los pies, me duelen los huesos, me duele la artritis y hoy anda mejor que se corran. Los hombres, si hoy tengo trabajo, pues está todo bien. Y si hoy no tengo trabajo, híjole, se fueron los ánimos por el piso. Y querida, no me pidas hoy de orar por la comida porque no tengo ganas. Dios no es así. Dios es inmutable. No cambia, no tiene variación. Ahora, algunos piensan, por dos pasajes que les quiero mostrar, para dejar también en base bíblica sustentable, que Dios es inmutable. Algunos piensan que Dios tiene ciertas emociones y por eso es que cambió en su postura delante de unas directivas. Y estas están en Génesis 6:5, permítanme que se las leo porque son dos pasajes rapiditos, que dice así, Génesis 6:5-6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová
de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el versículo que está en Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En estos casos, Dios no es que cambió su naturaleza, ni su carácter, ni sus propósitos. Solamente cambió su modo de tratar con ciertos hombres porque ellos modificaron su modo de vivir y de creer. Se arrepintieron. Este es el Dios que tenemos, que nos da la posibilidad de arrepentimiento y de volvernos en nuestros pasos para que arrepentidos busquemos su perdón. Esto es lo que está declarando en estos pasajes. Por lo tanto, Dios es inmutable, no cambia en su naturaleza, porque Dios dice que es misericordioso, es justo. Y la misericordia de Dios hace que no nos dé el castigo que merecen nuestros actos cuando nos arrepentimos, tomamos a Cristo como nuestro Salvador, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y Él nos ve a través de Cristo. No es muy complicado, pero es una base fundamental que nosotros tenemos que tener para entender la certeza de lo que pensamos y lo que la Biblia nos declara. Así que seguimos al tercer principio natural de Dios, que es que Dios es omnipresente. Esto lo entendemos todos, nos han enseñado desde chiquititos que Dios está en todos lados, ¿ok? A la misma vez. Esto es un poquito difícil de comprender a los niños, pero está en todos lados. ¿Y cómo puede estar en China y acá también? Pues sí, Dios es omnipresente, quiere decir que está en todos lados, presente en todo tiempo a la misma vez. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y Jeremías 23 dice, yo soy el Dios de Israel, nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Y esto para nosotros es un consuelo. Saber que estemos donde estemos, Dios está con nosotros. No es que nosotros tenemos que sentir a Dios para saber que Él está. Tenemos que saber que es un atributo de Dios. Lo sientas o no lo sientas. Te des cuenta o no te des cuenta, Dios está. Cuando el ladrón está robando, no siente que Dios lo está mirando. Pero Dios está. Cuando los chicos están queriendo esconderse de sus papás para hacer alguna travesura, no quiere decir que Dios no los vea. Dios está ahí. Cuando estás dando con generosidad a un hermano o una hermana cuando sabes que están pasando por una necesidad, aunque nadie sepa, Dios sí lo sabe. No nos podemos esconder de Dios, porque Él es omnipresente. Y la siguiente atributo de Dios es que Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios todo lo sabe. Él conoce las cosas del pasado, del presente y del futuro. Dios es omnipresente. Dice en Hebreos 4:13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Salmo 139 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Y en el Salmo 44 dice, si te hubiera olvidado, hubiéramos adorado a dioses de otros pueblos, tú te habrías dado cuenta, pues sabes lo que pensamos. Ya que Él conoce el futuro y los hombres pueden entregarse en sus manos con toda confianza, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y aquí
en estos pasajes y en este atributo de Dios una nota específica para los hijos. Los que están en edad todavía, que viven con papá y mamá, a Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Dios es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Cuando papá y mamá están en comunión con Dios, he aquí que los hijos tienen que temblar. ¿Por qué? Yo suelo decirle a mis hijos que el que más se lo cree, ya Candela no me cree tanto eso, que tengo cámaras en todos lados y que me entero de todo, que tengo ojos en la espalda, de repente le está viniendo por atrás y quiere venir a asustarme y yo ya a 2 metros le digo, Nacho, pará. Y dice, ¿y cómo me viste? Y me busca los ojos acá atrás, a ver si los tengo realmente. Pero he aquí que cuando los papás estamos en comunión con Dios, como Dios es omnisciente, Dios nos hace saber en qué pasos andan nuestros hijos. Por eso es que los hijos dicen, ¿cómo puede ser que sabes esto? Ah, mijito, porque Dios me lo revela. Como Dios es omnisciente y todo lo sabe, sabe lo que hacemos, lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Cuando papás, nosotros estamos en comunión con Dios, nos adelantamos al camino de lo que va a pasar con nuestros hijos. Así que, nota para los papás, nos conviene estar en comunión con el Señor. Nota para los hijos, ay, porque sus papás saben. ¿Ok? Así que a Dios no le podemos esconder nada. Y el último atributo que vamos a mirar hoy es que Dios es omnipotente. En otras palabras, Él es todopoderoso. Tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerda con su naturaleza, no con nuestro pensamiento de lo que es el todopoderoso. Como nos explicaba el pastor la semana pasada, abracadabra, ahora sí me das todo lo que yo necesito. Es respecto a su naturaleza, ¿ok? Él creó el universo y ahora lo controla con su poder. Él hace lo que quiere. ¿Y por qué tantos cataclismos? Porque hay un propósito. Entonces, dice Jeremías 32:17, dice, Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer. Y en Mateo 19 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que todos estos pasajes nos confirman y nos afirman los atributos naturales de Dios. Entonces sabemos que Dios es eterno, inmutable, que no cambia su naturaleza ni sus propósitos, es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, Él es todopoderoso, tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerda con su naturaleza. Lo vamos a ir repitiendo porque es la base fundamental para afirmar lo que vamos a ver. Así que entendiendo estos principios naturales, estos atributos naturales de Dios, es la única manera en la que nosotros podemos entender los tiempos que nos tocan vivir. De esta manera, entendiendo los atributos de Dios, es la única manera en que nosotros podemos leer los tiempos. Sinceramente, yo creo que Dios trata con nuestras vidas porque no tenemos en cuenta en nuestras acciones, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras emociones, estos atributos de Dios. Muchas veces dejamos de lado la palabra de Dios por nuestro propio razonamiento y no lo tenemos en cuenta, que Dios es omnisciente y que todo lo sabe.
Y en vez de recurrir a este atributo de Dios, o mejor dicho, por este atributo de Dios, recurrir a buscar su voluntad, primero decidimos lo que vamos a hacer y luego nos ponemos a orar para que Dios bendiga lo que vamos a hacer. Por ejemplo, una chica que le empieza a gustar un muchacho de la escuela, ¿sí? Muchacho del high school. Empieza a gustar y entonces empieza a hacer todo lo posible para estar con ese muchacho. Sí, no dije chica, así que no te sientas aludido, Eduardo, porque no es con vos. Pero esta muchacha dice, bueno, este chico me gusta, es lindo y cumple un montón de características que a mí me agradan. Muy bien. Aquí que la muchacha no es cristiana. Y entonces la chica empieza a ver que este chico, al no ser cristiano, dije al revés, ¿no? La chica empieza a ver que el muchacho que no es cristiano, ella dice, ok, voy a empezar a decir que voy a orar por este muchacho para que se convierta, porque entre paréntesis, esto justifica mi rebeldía con Dios, porque aunque sé que no me tiene que gustar alguien que no ame a Dios, igual lo hago, creyendo que tapando ese pecado de rebeldía a Dios, diciendo, voy a orar por él, se creen que así engañan a Dios. Entonces no comprenden que Dios es omnisciente. ¿Se dan cuenta qué importante es entender los principios naturales de la naturaleza de Dios? Es imposible engañar a Dios. No le podés decir, Dios, pero yo estoy en espiritual. Me gusta este chico de la carne. Y con la carne. Pero entiendo que como Él no es tu hijo, voy a orar por Él, pero en definitiva es porque quiero hacer mi voluntad. Entonces es porque no se comprende que Dios es omnisciente. Claro que Dios tiene poder para hacer que esa persona se salve. ¿Quién duda eso? Nadie. Tenemos un fiel testimonio. Pero no siempre es así. En definitiva, tomar las decisiones antes de consultar a Dios significa que no le creemos que Dios es omnisciente. Y así con cada uno de los atributos de Dios. Muy bien, vamos a algo un poquito más profundo. Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios, entendemos que Dios es soberano y permite que todas las cosas que nos pasan son porque Él lo permite, porque es su voluntad dentro de su soberanía. En eso estamos completamente de acuerdo. Todos lo sabemos, lo entendemos, aunque no lo ponemos en práctica. Porque muchas veces he escuchado a algún cristiano de años que dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo pase por esta prueba? Como si saber ese por qué, estaríamos más o menos de acuerdo con lo que Dios está permitiendo que nos suceda. Como si entendiendo ese por qué Dios está permitiendo que yo pase por esto, vamos a estar de acuerdo o nos va a parecer más justo o injusto que Dios permita que nosotros vivamos eso. Y muchas veces, examínense, si no están aún interiormente, aunque no lo digan de la boca para afuera, si no están interiormente diciendo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Si yo te obedezco. ¿Por qué a mí me tocó estos padres? Esto lo dicen casi todos los chicos. No es justo si yo soy buena. Ahí tenés el por qué. Porque te crees. ¿Ok? Bien, entonces me fui a la Real Academia Española, el diccionario, y dice, para definir el concepto de soberanía que el mundo tiene sobre la autoridad. Y dice, define el concepto de soberanía como la máxima autoridad dentro de un esquema político y al soberano como el ser superior dentro de una entidad
que no es material. Así, por ejemplo, algo que nos toca mucho a los argentinos, que es un ejemplo muy real y de nuestra generación, bueno, sí, una parte de nuestra generación, pero la soberanía sobre las Islas Malvinas. Si ustedes van a un mapa, no tienen ni idea muchos dónde quedan las Islas Malvinas, pero brutamente les doy un ejercicio mental. Argentina está en el sur de América, ¿sí? Del continente americano. En la puntita de Argentina, que es una brutada lo que estoy haciendo, si hay un profesor de geografía va a decir, ¡híjole! Entonces, en la puntita de Argentina hay una pequeña manchita que son las Islas Malvinas. Hasta 1833, Argentina tenía la soberanía de esas Islas Malvinas. Fíjense, en la punta de América, del continente americano, está Argentina y las Islas Malvinas están casi como el dedo gordo del pie, ahí, las Islas Malvinas. Es una burrada, pero para que se imaginen. Gran Bretaña está a la otra punta del mundo, en Europa. Y un día dijeron, vamos a gobernar esa manchita que tiene el dedo gordo de Argentina. Entonces se vinieron, tic, 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 hicieron y tomaron las Islas Malvinas. En 1800 y algo, 1882, empieza la Guerra de las Malvinas en la que se revolucionó todo y Argentina dijo, ahora sí, me doy cuenta que no tengo las Islas Malvinas desde 1833. Bueno. Los argentinos somos así, nos ponemos a tomar mate y nos olvidamos de todo. Así que desde 1833 hasta 1982 estuvimos tomando mate, dándonos cuenta que las Islas Malvinas ya no eran soberanía del país. Y un día dijeron, hoy vamos a tomar la soberanía. Se armó una guerra y ¿qué creen? Perdimos el dedo gordo del pie. Otra vez, porque ya era soberanía de Gran Bretaña. Cuando Argentina pierde la guerra y todos los soldaditos se volvieron apesadumbrados a sus hogares, Argentina vuelve a reconocer que no tenía soberanía sobre ese territorio. Empieza a darse cuenta que ya no tiene autoridad, no sigue teniendo autoridad sobre ese territorio. La gente que estaba, los Kelper que viven ahí, están bajo la autoridad y la soberanía de Gran Bretaña, a pesar de vivir tan cerquita de Argentina. Viven como si fuera Inglaterra, todos los que están ahí. Así que Argentina reconoce que ese lugar está bajo la autoridad y el dominio y la soberanía política territorial de otro gobierno. Muy bien. Vamos a nuestros tiempos. Si nos ponemos a ver en América, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Chile lo vivieron hace mucho tiempo atrás, en Europa, en Rusia, en España, la soberanía política hace y deshace como quiere. Hay impunidad, los gobiernos favorecen y desfavorecen como quieren. La gente vive gobiernos injustos. La gente sufre y vive y convive con gobiernos injustos, pero como el país es soberano, la gente se tiene que sujetar a ese gobierno político. Entonces, cuando dicen, hoy aquí en este supermercado hay harina, todos van a hacer la fila ahí a ese supermercado, porque el gobierno político soberano dice que ahí, solo en ese lugar, se va a vender harina. Y todos van ahí. La gente se sujeta a eso. No se va a otro supermercado y dice, quiero que lo traigan. Se sujeta a lo que dicen y van hasta ahí. Muy bien. En nuestro país, si alguien te pone un ticket por algo, tenías que ir a 35 y fuiste a 36, ¿sí? En ese microsegundo que subiste a 36 en vez de 35, te pesca un policía y te pone un ticket.
y te dice, hay que pagarlo. Nosotros nos sujetamos a la soberanía política del gobierno del país y vamos a pagar el ticket con una sonrisa. No, pero vamos. Entonces, ¿por qué? Si la soberanía política de los países en esta tierra, aún siendo injusta, aún siendo tirana, beneficiando a uno y a otros no, ¿por qué nosotros obedecemos a la soberanía política del país y no al rey soberano? Entonces nos damos cuenta que es porque no tenemos en cuenta estos principios de Dios. Que Dios es eterno, es inmutable. Por lo tanto, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, sigue siendo para nosotros. Obedezcan mis mandamientos. Que es omnipresente, que está en todos lados a la misma vez, a través de todos los tiempos. Que Él es omnisciente y sabe lo que estamos pensando. Sabe cuando aceptamos lo que escuchamos de la palabra del Señor y cuando lo rechazamos. Porque no es para mí, es para el otro. Y Él es omnipotente. En definitiva, tenemos muchos motivos para no sujetarnos a Dios, pero ninguno es sustentable en la palabra. ¿O acaso encontramos una justificación para no obedecer? Sustentable en la palabra, porque sus pensamientos y los míos son totalmente rebatibles y aplastados por la palabra del Señor. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, a ponerse difíciles, como ahora, David nos ministraba en el tiempo de adoración, cuando hay tantos cataclismos, tantos hombres malos que ya no sabemos si es seguro que nuestros hijos vayan aún a la universidad, cuando hay tanta impunidad, tantos gobiernos corruptos, la separación de familias, los peligros que toda esta locura trae a las familias. Entonces es cuando muchos se vuelven su rostro a Dios y quieren confiar en el único y eterno Dios. Entonces, los que entendemos que la soberanía de Dios es con estos atributos, nos da paz. Tenemos paz al saber que todo lo que a nosotros nos sucede y nos pase, Dios tiene el control, porque Él es omnisciente. Dice en la palabra del Señor cómo confiar en la soberanía de Dios. Y fíjense en Romanos 10, permítanme que se los leo, porque la Escritura dice que los que en Él confían no se verán defraudados. Dice, pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si nadie les anuncia el mensaje? ¿Y cómo van a anunciarlo si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos han aceptado el Evangelio. Ya el mensaje, ya lo dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe resulta de oír el mensaje, y el mensaje llega por la palabra de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en la soberanía de Dios? Por lo que predican la palabra. Pero la palabra de Dios es revelada a nosotros cuando nosotros escuchamos su palabra. Dice que la fe resulta de oír el mensaje y el mensaje llega por la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra en forma privada, Dios se revela. Porque Él es omnisciente y sabe de qué palabra tenés necesidad. ¿De qué necesidad tenés de ser formado o transformado? Fíjense, en Mateo 17:24 tenemos una historia de fe. Me encanta esta historia acerca de Pablo y Jesús. Y dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron,
¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Pero luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús se dirigió a él en primer lugar diciendo, parece que Pedro tenía una cara de, no de desanimado y triste, sino de que estaba enojado, no le gustó lo que había pasado ahí afuera. Entonces, Jesús se dirigió a él y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Entonces Pedro le contestó, a los extranjeros. Por lo tanto, añadió Jesús, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero para que nadie se ofenda, la omnisciencia de Dios, ve al lago y echa el anzuelo, y en la boca del primer pez que pesque se encontrará una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévatela y págalos. Me encanta este pasaje porque no solamente, muchas veces la gente piensa que Dios milagrosamente le puso una moneda al pez para que Pedro justo fuera y lo sacara y supliera una necesidad. Entonces, digámosle al mar. Y ahí están muchos tratando de pescar algo que se creen que es sobrenatural. La omnisciencia de Dios tal vez estaba en decir, a alguien se le cayó una moneda en el agua. Este pez vio algo que se movía y brillaba, se lo tragó. Y Dios sabía que en ese momento iba a pasar el pez y Pedro iba a tirar ¿cómo se llama? La caña de pescar y lo iba a pescar. La omnisciencia de Dios hace que todo redunde para bien. También para aquel que la perdió, porque va a ser contado eso en la eternidad. No es que Dios hace milagros porque nosotros lo merecemos. Yo creo que muchos cristianos no entienden o toman la mitad de este versículo de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, es primordial entender que ese sabemos implica una conjunción o una unión con el versículo anterior de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué sabemos? Que Dios en su soberanía permite que esto me esté pasando para formar mi corazón. ¿Qué quiere decir el versículo? Sabemos que los que aman a Dios, yo sé que tengo que amar a Dios en forma incondicional. A los hombres, ¿qué les dice el Señor? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Cuántas veces cumplen esta palabra los hombres? Ok, seguimos con el siguiente. A las mujeres que nos sujetemos. Ay, ni voy a preguntar. Pero Dios lo puso esa ordenanza con un propósito, para que haya armonía. Sin embargo, los hombres dicen, bueno, pero ella no se porta como la iglesia. Y las mujeres dicen, bueno, él no se porta como Cristo. Y entonces dejamos de entender que Dios es todopoderoso y nos olvidamos de los atributos de Dios. En vez de poner mi voluntad como más importante que obedecer a Dios, tendríamos que hacer al revés. Señor, ayúdame a que yo pueda cumplir con tu mandato. Y no me dejo de poner el dedo en el renglón hasta que tú cumplas este propósito en mí, que yo me sujete a mi esposo. Para que tú te hagas cargo de él. No. Sino para que yo pueda glorificar al Señor, como leíamos en el primer pasaje. Mi voluntad es imperfecta, mi vista es corta, estoy corrupto cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis decisiones y mis determinaciones y mis emociones van a estar seguidas de esa corrupción. Por lo tanto, necesito entender que tengo que mirar al Señor en su soberanía, porque es un Dios inmutable, omnisciente, omnipotente,
omnipresente. Así que descanso en Él y no en las leyes de este mundo que me indican cómo vivir. En Él estoy confiado. Esta doctrina errónea que les mencionaba al comienzo dice, no vamos a sentarnos a debatir absolutamente nada, porque no se trata de, no estamos para debatir, sino para confiar en que la palabra del Señor es absoluta para nosotros. Pero esta doctrina errónea que está circulando, que dice que Dios eligió soberanamente quiénes iban a ser salvos, eligió a algunos para ser salvos, por ejemplo, toda esta fila va a ser salva y esta no, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ustedes dirán que esta doctrina es injusta, pero como todos, las dos filas necesitaban la muerte a causa de sus pecados, Dios es justo porque eligió a algunos para salvación y a otros no. Esta es la doctrina errada que nos hace ver los atributos naturales de Dios, el por qué está errada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que Él es omnisciente. Lo vimos recién en los pasajes. Él todo lo sabe. Y Él sabía quiénes en este mundo vamos a aceptar el regalo de salvación que Él nos extiende. Por ejemplo, en mi caso, el Señor, antes de que yo naciera, miren, antes de que Él creara el universo, Él ya sabía que yo a los 10 años iba a estar leyendo un folleto, a pesar de nacer en un hogar cristiano, iba a estar leyendo un folleto donde decía que me invitaba, tuviera la edad que tuviera, a aceptar a Cristo como mi Salvador, porque era una pecadora. Dios sabía que yo le iba a responder, que iba a responder a ese amor. Él sabía en su omnisciencia, en su conocimiento previo de todas las cosas, sabía cuál iba a ser mi respuesta a su llamado de salvación. Él sabía que antes de crear el universo, que Juan iba a conocer a Fernando y que iba a tener 2 niñas preciosas y que hoy iban a estar sentados acá. Ese es el error en el que caen algunos, en creer que Dios elige quiénes son salvos y quiénes no. La omnisciencia de Dios, que es un atributo natural de Él, le hizo saber la respuesta de cada ser humano para aceptar la salvación. Por eso es importante entender los atributos de Dios. Respecto a las cosas que nos suceden en esta tierra, imagínense que si nosotros no tuviéramos claro que estos atributos de Dios son reales a través de la palabra, no porque yo se los esté diciendo, porque venga un predicador fulano de tal a decir que esto es la verdad, sino porque la palabra de Dios sustenta los atributos de Dios, porque nos lo demuestra a través de su palabra. Alguno podrá decir, bueno, en estos tiempos que nos están tocando vivir tan difíciles, tan hasta se hace difícil de poder explicar porque no podemos estar determinando cada cosa, pero son crueles. El hombre cada vez se hizo más cruel, está más difícil sobrevivir, no por el país específicamente, sino en todo el mundo. Si no, miren, pobre esa gente de Alepo, cómo la está pasando, pero re mal. En Bolivia es que no hay agua, ¿no? Se está acabando el agua, es increíble. Un país que era próspero, no tienen agua. No es que la están regateando, no hay agua. ¿Cómo es posible que en esta generación de tecnología tan avanzada Bolivia no tenga agua? Bueno. Entonces, alguno puede estar pensando, bueno, yo soy hijo de Dios, a mí no me va a tocar nada. Nada de lo malo que está pasando en este mundo, ni la inflación, ni los robos. A mí no me puede pasar nada porque yo soy un hijo de Dios. Y otro puede estar diciendo, bueno, a ver, todo lo que está pasando en el país me hace pensar un poco, entonces,
sé cuánto tengo en la cuenta del banco. A ver cuánto me pueden dar por todos mis chirimbolos, mi carro, mis mueblecitos, la ropa, todo, vendo todo, junto con lo del banco, ahorro un poquito más, agarro mis cositas y me voy a otro país y me pongo un negocio. Esas dos posiciones nos muestran también cuánto desconocimiento tenemos de los atributos naturales de Dios y de la soberanía de Dios. Argentina se dio cuenta que no tenía autoridad ni soberanía sobre las Islas Malvinas después de una guerra, después de haber pasado mal, después de que se murieron muchos de los hijos. Nosotros a veces tenemos que pasar, Dios permite, dentro de su omnisciencia, que pasemos por dificultades duras y difíciles para entender que Él es soberano. Estas dos actitudes que les mencionaba recién, realmente la palabra del Señor nos dice que es una maldición. Porque en la primera actitud, la persona piensa que porque soy quien soy, un hijo de Dios, no me va a tocar nada. Y está confiando en sí mismo. Y en la siguiente actitud, está confiando en su propia capacidad de ahorro y de administración, sin tener en cuenta que Dios muchas veces permite la escasez para tratar con nuestro carácter. Sin ir más lejos, ¿se acuerdan cuando Pedro decía, Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde sea para defenderte? Yo voy a estar contigo todos los días, Señor, yo voy a ir a donde vos vayas. Él sabía que él quería seguir a Jesús a todos lados. Sin embargo, en el momento cuando lo vienen a prender a Jesús, antes de eso el Señor le da una revelación y le dice, mirá, el diablo me pidió para probarte y vas a ser probado y zarandeado. Él dijo, no, Señor, yo voy a seguirte a donde sea. Cuando lo vienen a prender a Jesús en su propia fuerza, sin haber escuchado la advertencia de Jesús, lo que hace es agarra un cuchillo y le corta la oreja a un centurión. Él se creyó que con su fuerza, pobrecito, iba a impedir la soberanía de Dios. Y la ligó el pobre centurión. Después de eso, lo niega 3 veces al Señor. Y cuando Jesús se le vuelve a acercar, le dice, Señor, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. En la omnisciencia de Dios, Él sabía que Pedro necesitaba ese sacudón. Porque como Pedro se creía sabio en su propia opinión, como Pedro pensaba que él podía contra todo, aún defender a Jesús del mismo diablo, en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento previo de todo, Jesús permitió eso para decirle a Pedro, ¿ves? Que tu pensamiento te puede llevar a la muerte. Que seguir tus impulsos te lleva a la tristeza, a la angustia. Que no escucharme a mí en las advertencias que te hago te llevan a tomar decisiones equivocadas aunque te parezcan buenas y aunque a todos los demás les parezca bueno que Pedro quiso defender al Señor Jesús. No era lo que Jesús había determinado para él. Quiso romper esa parte, volverla nada para armar la estructura posible para sostener el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Si supieran
lo que significa pastorear. Implica que tu orgullo se aplastó hasta lo sumo. Implica que tu paciencia superó todo límite. Porque muchas veces las ovejas son injustas y no se dan cuenta hasta dónde hacen doler al pastor. Sin embargo, Dios trata con el pastor para prepararlo y que tenga la capacidad suficiente de sostener el propósito y que sirva. Un vaso roto no sostiene el agua. Una persona, un cristiano que no acepta la soberanía de Dios, no sostiene el propósito de Dios. Entonces no sirve. Se filtra por su carne. Y antepone su propio pensamiento a la omnisciencia de Dios, porque se cree que su voluntad es más inteligente y va a tratar de convencer a Dios de que lo que Él piensa está mejor que lo que Él dice. Por ejemplo, si me pongo de novio con este muchacho, aunque no sea cristiano, y como yo lo voy a llevar a la iglesia, tarde o temprano se va a convertir. Sí, se va a convertir en un tirano, en un golpeador. O en el mejor de los casos te va a tratar como una reina, pero te va a alejar del soberano. Ese ejemplo vale para todos los demás en los que nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe en sí mismo ni en sus méritos. Así que volvemos a repetir que cuando nosotros entendemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, la presciencia de Dios, podemos entender que Él sabía cuál iba a ser nuestra respuesta ante todas las cosas. Así que si Él sabe cuál va a ser nuestra respuesta ante sus dictámenes, sus cosas que Él nos pide que nosotros le obedezcamos en la palabra, Él sabe que a veces vas a necesitar una prueba más grande, otras veces vas a necesitar una prueba que es más chica, otras veces vas a atender y vas a entender y vas a poner por obra inmediatamente la palabra que escuchaste. Ahora, si Dios trata con nosotros, y Él, por ejemplo, en Tesalonicenses dice, orad sin cesar. No, hoy no puedo orar porque tengo mucho que hacer. Eso es anteponer nuestra propia voluntad y nuestro propio pensamiento y no entender que Dios, en su omnisciencia, lo dejó escrito en la palabra para que estemos despiertos y oremos sin cesar. Porque los tiempos son malos. ¿Lo dice la palabra o no? La palabra del Señor nos advierte. Tengan cuidado, mijitos, porque vienen tiempos peligrosos. Entendiendo que Dios es soberano, entendiendo que Dios es omnisciente, todopoderoso, que en su presencia nos advierte las cosas, nosotros permanecemos todavía en la terquedad de seguir probando hasta dónde es cierto. Porque no entendemos cuál es la soberanía de Dios. Como Argentina, que le costó mucho entender, muchos años, más de 100 años, le costó entender que no tenía soberanía sobre esa isla, aunque sea muy chiquitita. Que la soberanía sobre ese territorio la tenía otro. ¿Cuántas cosas nos tienen que pasar para tener en cuenta en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestro pensamiento más íntimo los atributos de Dios? Eso es lo que nos advierte en Romanos 9. La presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, le hace saber cuál va a ser nuestra respuesta. Así que no te quejes cuando estés en pruebas. Yo sé que muchos de ustedes
hoy por hoy están pasando por pruebas. Aún los jóvenes están teniendo dificultades extremas en este tiempo. Nuestros hijos están pasando por situaciones que no nos tocaron vivir a nosotros, en esa generación. Pero yo sé que muchos de ustedes están en pruebas, están pasando por tribulaciones. Y recuerdo, en esta semana estuve acordándome mucho acerca de una serie de enseñanzas que me habían dado durante muchos años en la iglesia donde crecí. Y el día que el Espíritu Santo me empezó a hablar en una predicación, me empezó a hablar y a contrarrestar esa enseñanza que me habían dado durante muchos años, les puedo asegurar, le comentaba a mi esposo cuando salimos de esa reunión, que sentí que el mundo se me caía abajo. Sentí que se me derrumbaba, no una parte de la vida, porque cuando uno es joven se readapta, pero sentí que se me paralizó parte del cerebro. ¿Cómo había malinterpretado esto? ¿O ellos están equivocados? Cuando vi que la fundamentación sobre una temática apocalíptica era real y la seguí estudiando, entendí que no me tenía que resistir a la voz de Dios tan clara. Dios preparó ese momento para mí, porque yo me creía sabia por haber estudiado mucho. Y en ese momento Dios trató conmigo y me dijo, ¿te das cuenta que no sabes nada? Estudiaste 12 años algo y te creíste sabia. Y hoy hago esto, pero en mis manos es por un propósito. Dios trató conmigo desde esa época. En su omnisciencia y en su conocimiento previo de mi vida, aún antes de que hiciera el universo, Él ya sabía cómo iba a tratar conmigo para ser paciente. Yo decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora, porque no quiero esperar. Y Dios trató conmigo. Pero sabía cuál iba a ser mi respuesta. Y eso es un atributo que no debemos dejar ni un solo día de nuestras vidas, ni pasar por alto. Porque a Dios no lo podemos engañar. Esté dispuesto, hermano, a ser tocado por el Señor. Vale la pena. Vale la pena que nosotros seamos transformados por el Todopoderoso, que es inmutable. Él no va a cambiar su decisión de transformarnos porque no estemos de acuerdo nosotros, o porque nos duela, o porque estemos tristes. Porque lo mejor que nos puede pasar es que Dios trate con nosotros, para que estemos preparados para sostener su propósito. ¿Cuántos de ustedes están arrepentidos por no haber escuchado antes al Señor? Vamos a orar. Indudablemente, tenía mucho más para compartir, pero indudablemente el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno. ¿Cuánto tiempo más vas a escabullir de la soberanía de Dios? ¿Cuánto tiempo más te vas a rehusar, vas a resistir el trato de Dios en tu orgullo, en tu vanidad, en creer que tenés la verdad sobre las cosas, porque así te lo enseñaron? Yo sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que una vez que el Espíritu Santo nos hace oír su palabra, no vuelve a Dios vacía,
Por eso mi clamor es que cada uno de nosotros entendamos que en la presencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, Él ya sabía que ibas a tener que tratar con tu vida de alguna manera para romper tu estructura y darte la forma según su voluntad en sus manos. La tristeza o la agonía que estás pasando, la prueba que te toca vivir, como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Mejor apresúrate delante del Señor con ese tiempo y pedile al Señor: clamo a ti, Señor, porque sé que me vas a responder y me enseñarás cosas grandes que yo no sé, para poder sostener tu propósito en mí, para que en definitiva yo pueda darte toda la gloria y toda la honra. Porque, hermanos, ese es el propósito de nuestras vidas: darle gloria a Dios. Ojalá en este tiempo puedas rendirte delante del Señor, en la dureza de tu corazón, y decirle: Señor, rómpeme, quebrántame, haz de nuevo esta parte que está tan dura en mí. Quebranta mi corazón, Señor, para que pueda entender tu voz, para que pueda entender que no hay nada que tú no sepas. Sabías cuando yo iba a responder a tu llamado de salvación. Y tú también sabes cuáles son mis próximas respuestas. Trata conmigo, Señor, según tu voluntad, Padre. En Jesús. Escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decir: quiero escuchar, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblanos en esta tarde, Señor. Que me reconocemos que sin ti no podemos. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Enséñanos. Quiero aprender a obedecer. Tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagado el precio
corazón realmente está deseando en esta mañana escuchar su voz para que cada día podamos seguir su voluntad. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, sí, Señor, tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí, Señor. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagado el precio irán, declarándote Señor, adorándote, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, díselo con tu corazón. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Por última vez dice, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Señor, tu palabra ha sido clara en esta tarde. Como hijos tuyos, lo único que nos pides es obediencia, Señor, y aceptar tanto las cosas buenas como las cosas malas que tú permites que ocurran en nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una persona que está aquí, Señor, aún aquellos que no han recibido a tu Hijo. Padre, que tú obres y que tu Espíritu Santo en esta semana, Señor, siga hablando a nuestros corazones para que cada día podamos negarnos a nosotros y seguir hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.
aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre.